Vamos a probar el buzzer. Ahí vemos que no nos hace nada. Vamos a dar la vuelta. Y ahí vemos que no hace nada. Vamos ahora a utilizar nuestra herramienta. Ahí tenemos nuestra herramienta. Vamos a colocar el buzzer. Ahora vamos a accionar. Y ahí tenemos el buzzer trabajando correctamente. Para este proyecto vamos a utilizar estas bobinas que vamos a encontrar en prácticamente casi cualquier fuente de alimentación. Las vamos a encontrar cerca de la entrada de alimentación. En este caso, en esta fuente en concreto, como podemos ver, llevaba dos. Esta ya se retiró para otro propósito. Entonces vamos a retirar esta bobina. En esta otra fuente de alimentación vemos que lleva dos. Nos podemos fijar que están cerca de la entrada. Estas son las cuatro patitas de la bobina. 2 y 2. Aquí, si nos fijamos en el detalle, este lado de la bobina se comunica con este y este lado de aquí se comunica con este. Bien, ya que la desoldamos, ahora vamos a retirarla. Por otro lado, de una fuente de alimentación de PC que ya no se utilice, vamos a retirar un transistor que podemos encontrar atornillado al disipador de calor. Aquí, si nos podemos fijar, tenemos atornillado a este disipador de calor dos transistores que nos podemos encontrar cerca de los filtros de entrada. Aquí vemos que tenemos dos filtros de 200 voltios, 330 microfaradios y los transistores están prácticamente pegados. Vamos a desoldar todo este conjunto. Bien, ya que desoldamos el conjunto, ahora podemos retirarlo. Y este es el transistor que vamos a utilizar, D13009K. Es un transistor tipo NPN de potencia. Y la configuración de los pines tenemos de izquierda a derecha, base. La del medio es colector y la de la derecha es emisor. Y ahí tenemos el transistor D13009K. Por otro lado tenemos estos palitos de lado. Aquí los uní los dos juntos y los reforcé con estos pedacitos. Y previamente ya le hice los respectivos agujeros. Vamos a usar un portapilas. Este es de una sola pila, AA. Pegamos el portapilas. Vamos a utilizar este tipo de pulsadores. Los pines que vamos a utilizar son este y este. Vamos a pegar el pulsador ahí. En estos cuatro agujeritos que hicimos aquí vamos a colocar lo que es la bobina. Colocamos la bobina. Ahí iría nuestra bobina y la vamos a pegar.
Ahora por la parte de atrás vamos a pegar el transistor que retiramos previamente, lo vamos a pegar ahí. Y ahora en estos dos agujeritos que hicimos aquí vamos a colocar una pinza de cocodrilo de color negro y otra de color rojo. Colocamos la de color rojo y colocamos la de color negro. Vamos a darle un poquito de cola. Ya que tenemos esto así, ahora vamos con la instalación eléctrica. Bien, lo primero que vamos a hacer es, vamos a soldar el positivo de nuestra pila, lo soldamos a este pin del pulsador. Ahí soldamos el primer cable que viene al pulsador. Vamos a soldar la pinza esta de color negro, la vamos a soldar al emisor. Habíamos comentado que de izquierda a derecha tenemos base, colector y esta de la derecha es emisor. Y ahora soldamos el negativo del portapilas, lo soldamos también al emisor. Y nos va quedando así. Soldamos el positivo al pulsador y el negativo viene al emisor y esta pinza de color negro viene también al emisor. Ahora nos tenemos que fijar que estos 4 puntos de aquí son la bobina. Debería darnos continuidad entre este y este por un lado y por otro lado entre este y este. Vamos a comprobarlo. Entre este y este nos tiene que dar continuidad y entre este y este también nos tiene que dar continuidad, pero entre este y este no nos va a dar continuidad y entre este y este tampoco nos va a dar continuidad. Entre estos dos que no nos dan continuidad, aquí vamos a hacer un puente. Hicimos un puente entre este lado de la bobina y este, que no nos daban continuidad. Y ahora vamos a cortar por aquí, vamos a dejar un pedacito y cortamos por aquí. Ahora nos da continuidad aquí, nos da continuidad aquí y nos da continuidad en cruz, tanto así como así. Ahora vamos a soldar un cable desde la salida del pulsador hasta la unión de las dos bobinas. Ahora vamos a soldar a la base del transistor, que es esta patita de aquí, vamos a soldar una resistencia de 1K, café negro rojo dorado de medio vatio. La vamos a soldar a la base. Ahí soldamos la resistencia a la base del transistor y el otro lado de la resistencia viene con este lado de la bobina. La base viene a la resistencia y la resistencia sale a este lado de la bobina. Y ahora nos queda por hacer la conexión de este otro lado de la bobina. Ahora soldamos la pinza roja, viene a este lado de la bobina y le hicimos aquí una ampliación porque luego el rojo sale para colector.
vamos a colocar la pila. En este caso no es necesario que tenga 1,5. En este caso esta tiene 1,3 y funciona perfectamente. Vamos a probar. Ahí tenemos la pila colocada. Por otro lado tenemos un zumbador que retiramos de una tarjeta electrónica, ya que lo vamos a utilizar para otros proyectos. Y vamos a utilizar nuestra fuente de alimentación. Bien, ahí tenemos nuestra fuente de alimentación. Vamos a encenderla. Ahí tenemos la fuente encendida. Vamos a ponerle 12 voltios. Y ahora vamos a conectar el buzzer. Ahí vemos que no hace absolutamente nada. Y si le damos la vuelta, estamos en las mismas. Así que no nos queda otra que vamos a utilizar nuestra herramienta. Vamos a conectar el buzzer. Ahí tenemos el buzzer conectado y ahora apretamos el pulsador. Y ahí vemos que trabaja correctamente. Vamos a probar otro. Vamos a aplicarle los 12 voltios. Ahí vemos que no hace nada. Vamos a dar la vuelta. Y no hace nada. Vamos a conectarlo a nuestra herramienta. Ahí lo tenemos conectado a nuestra herramienta. Y vemos que trabaja correctamente. Vamos a probar este otro que retiramos de otra tarjeta electrónica. Vamos a probarlo. Nada. Y nada. Ahí tenemos el buzzer colocado. Vamos a activar. Y ahí tenemos el zumbador trabajando correctamente. Y este es el circuito que vamos a utilizar para este proyecto. Vemos que tenemos nuestra pila de 1,5. Nos puede funcionar desde 1,3. Vemos que el positivo de nuestra pila sale al pulsador. La salida del pulsador viene a la unión de las dos bobinas que hicimos la unión allí. Nos quedan libres otros dos lados de la bobina. Uno viene a la resistencia de 1K. Aquí es conveniente que la resistencia sea de medio vatio. Y luego la salida de la resistencia viene a la base del transistor de 13009K. Habíamos comentado que de izquierda a derecha teníamos base, colector y emisor. Luego de este lado de la bobina de color azul viene por un lado al positivo del buzzer y por el otro lado viene a colector del transistor. Luego el negativo de la pila viene al emisor del transistor y de esta misma línea viene al negativo del buzzer. Básicamente esto es un circuito oscilante que funciona como amplificador de tensión. Transforma una tensión continua que tenemos en la batería o en la pila en una serie de pulsos de alta frecuencia. Esos pulsos los vamos a conseguir gracias a la bobina y al transistor. De esta manera vamos a conseguir una serie de pulsos, ya que a la salida vamos a tener una serie de pulsos de alta frecuencia con una mayor tensión. O sea que si aquí tenemos 1,5 voltios, a la salida vamos a tener un poquito más de 1,5 voltios y a una alta frecuencia, que es lo que vamos a necesitar para poder activar los zumbadores. Así que chicos, si te gustó el vídeo, manita arriba, like, compartirlo con vuestros amigos en las redes sociales, suscribirse al canal si no estás suscrito y nos vemos hasta el próximo vídeo. Venga chicos, chao.